Hola, mi nombre es Yedith Díaz González. Soy la encargada de urgencias observación, lo que en un momento fue choque COVID. Y hoy vamos a entrevistar a dos compañeras que estuvieron al frente de esta contingencia. Hola, buenos días. Soy la enfermera Gabriela Guadarrama y estuve en el área de choque COVID. ¿Cuál fue su sentir al atender pacientes con enfermedad COVID? Al principio, cuando inició todo esto, miedo, angustia, porque era algo que no sabíamos qué estaba realmente pasando con cada uno de los pacientes y cómo nos podíamos contagiar. ¿Qué experiencia personal le dejó la pandemia? El valorar más mi vida y la de mis seres queridos. Profesionalmente, ¿cómo cambió tu perspectiva la pandemia? Bastante. He aprendido creo que aprendí lo que no había aprendido en tantos años de servicio. Esto es algo que sobrepasó nuestro nivel de profesionalismo, pero conforme fue pasando el tiempo fuimos aprendiendo cómo ir resolviendo las situaciones hacia los pacientes para su mejor. Hola, soy María Mercedes de Escogí. Estuve en la primera línea de atención pacientes COVID. Pues lo que sentí fue miedo, angustia y de cierto modo pues una pesadez entre lo que vas a hacer y no ibas a hacer. Disfrutar la vida en cada momento, disfrutar a mis seres queridos, en la forma de atender a mis pacientes, también valorar su persona y pues aprendí mucho entre los cuidados, entre mis enseñanzas y mis aprendizajes. Miedo, incertidumbre y a la vez empatía. Disfrutar de la vida y de la familia en todo momento. Pero lo que tenía miedo era que yo me fuera a infectar y fuera solamente una portadora y enfermar a mi familia. Siempre me preocupé por todos mis allegados y también por la gente. Aprendí mucho porque nosotros pues nos estábamos acostumbrados a solamente atender cierto tipo de pacientes y no sabíamos cómo atender pacientes infectocontagiosos, entonces sí fue como que una preparación que nos brindaron aquí primero antes de brindarnos. Pues al principio fue muy triste por ver tanta gente morir, tanta gente irse, tanta gente que no pudimos, por más que quisimos, no pudimos hacer algo por ellos, no los pudimos alcanzar. Pero también a veces reconfortante porque actuamos de la manera más rápida que pudimos y como un gran equipo. Lo que intentábamos era eso, sacar a los pacientes adelante. Acompañarlos también en su dolor, porque también nos dimos nosotros a la tarea de orar cuando se podía y pues de estar con ellos, acercarnos a un dolor que jamás habíamos visto. Pues como todos, ¿verdad? Nos estresábamos, estábamos asustados porque era una enfermedad nueva, que no conocíamos el manejo, entonces pues sí era algo pues muy estresante. Sin embargo, como grupo de terapia intensiva, siempre nos apoyamos y pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente me tocó ser de las primeras en entrar a área COVID. Pues el primer día sí fue un poco estresante, no sabíamos qué hacerle al paciente porque pues a lo mejor yo creo que era miedo porque desconocíamos la enfermedad. Entonces pues teníamos hambre, nos dolía la cabeza, muchas cosas. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo aprendimos a vivir con la nueva enfermedad. Mi sentir al atender pacientes con enfermedad COVID fue de tristeza, de miedo, de ansiedad. ¿Qué experiencia personal tengo de la pandemia? La unión de profesionales de la salud. Profesionalmente, ¿cómo ha cambiado mi vida? Hay que vivir el hoy y el ahora. Vimos partir muchos amigos, muchos seres queridos y hay que aprender a vivir el día a día. Pues miedo, inseguridad, hasta cierto punto impotencia. Pues el valorar más la vida, porque no sabemos en qué momento esta termine. Inicialmente fue miedo al enfrentar esta situación de la pandemia. Desconocíamos el comportamiento del virus, por tal razón tenía pues
incertidumbre en qué momento podemos contagiarnos. A nivel personal, siento que debemos de ser pues más empáticos hacia los mismos compañeros, familia, todo nuestro entorno. Entonces, yo creo que debemos trabajar mucho. Pues que si nos podíamos contagiar, qué pasaría con nosotros, pero finalmente cuando nos dijeron que nos iban a dotar de equipos de protección personal, pues sientes una sensación de alivio, o sea, decir, estoy protegida de alguna forma y seguir los protocolos de seguridad en la higiene. Miedo, fue un temor al hecho de poder estar en riesgo para contagiarme, ser esa persona quien llevara el virus a mi familia. Sin embargo, pues aquí estamos, con una gran actitud para seguir adelante. Pues al principio fue miedo a lo desconocido y posteriormente mucha tristeza al atender pacientes con esta enfermedad y sobre todo cuando fue compañeros, cuando fueron incluso familiares que se enfermaron. ¿Qué experiencia personal me deja la pandemia? Pues crecimiento personal. Creo que eso es lo que más obtuve como experiencia. Profesionalmente, cómo cambió mi perspectiva la pandemia, pues el trabajar en equipo, el trabajar con uno mismo y obviamente vivir el día, porque eso es lo que tenemos ahora. Pues una responsabilidad muy grande tanto para los pacientes como para mí y para mi familia. O sea, la verdad es que estar con un paciente que tuvo esa enfermedad, pues sí es algo pues muy delicado porque el proceso desde todo, tú te colocas un traje, cómo lo atiendes, si te pones bien los gobles o si no te pones bien los gobles y no ves, entonces es una responsabilidad muy grande y nerviosismo. Al inicio miedo, temor por lo desconocido, porque no sabíamos cómo manejar, y como personal del área quirúrgica dejamos de manejar muchas cosas que se manejan como rutina en piso, pero ya el estar ahí, pues ya siento que hubo muy buena adaptación. Muchas cuestiones emocionales por los pacientes que nos manifestaban su dolor, su soledad y en ocasiones como cierto abandono que se sentía en los pisos. Y eso nos deja ciertas emociones en ese lugar. Personal, pues, que como paciente, la verdad mencionado anteriormente es empatía. Estoy en la situación del paciente, pero profesionalmente hablando estoy preparado para eso. Soy enfermero quirúrgico y normalmente nosotros como quirúrgico estamos preparados siempre al 100% y el manejo de enfermedades infectocontagiosas lo vemos todos los días, entonces las medidas son universales, las precauciones las conocemos y nosotros en nuestra experiencia las aplicamos así los pacientes. Fue miedo, duda de si íbamos a poder con la tarea que se nos venía encima. La vida es una sola. Hay que aprender a apreciar a todas las personas que tenemos cerca de nosotros porque no sabemos en qué momento ya no vaya a ser así. Lo principal que sentí estar en contacto con paciente COVID fue miedo, fue lo primordial. Estar agradecidos con lo que tenemos, lo poco que tenemos y saber valorar todo lo que nos llega en esta vida porque en cuestiones de minutos se nos va. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Alzate, estoy en Centro Médico ICEMI. El estar con pacientes con COVID fue realmente angustiante, tener mucho miedo al estar incluso hasta contagiado y contagiar precisamente a mi familia. Fue realmente un miedo que me involucró pues sentimental, emocionalmente. Me deja el estar en conjunto con mi familia, el estarlos abrazando, el estar en cada momento con ellos sin pensar que la vida se va a cerrar de ojos. De mucha incertidumbre y mucho miedo. Debemos de aprender a vivir y vivir este día como si fuera el último de nuestras vidas. Debemos ser más humanas. Eso en realidad me ayudó porque, bueno, pues fue una experiencia nueva. Es algo que no, pues realmente en mi caso pues no estaba preparada para esta situación. Fue un aprender día a día sobre esta pandemia
Es algo que no La experiencia que tuve al atender pacientes con SARS-CoV-2 fue al principio temor al poder contagiar a mi familia y pues a mí. La experiencia personal, pues yo creo que me dejó que no todos tenemos como que la vida segura, que en algún momento pues alguna enfermedad te puede atacar y pues creo que hay que disfrutar los momentos. Fue a la vez temor, porque nos enfrentamos a muchas cosas diferentes, ¿no? Que es a otras patologías, complicaciones que se presentan ante estos pacientes que estuvimos en atención durante este tiempo de pandemia, que muchas cosas nos enfrentamos, pero lo pudimos superar y más que nada tener humanismo hacia esos pacientes en que ver con muchas, como día a día se iban complicando y a la vez ayudándolos. Yo creo que igual que todos, si no es que la mayoría, mucho miedo, estrés o ansiedad, porque no conocíamos de esto, era algo nuevo. A veces no era el miedo solo por ti, sino por tus papás. Yo en este caso vivía con ellos, desafortunadamente se contagiaron y pues fue una etapa muy difícil y hasta creí que podían fallecer ellos también. Conforme pasaba el tiempo adquirimos esta experiencia hasta para ponernos el equipo de protección personal. A veces la vida del paciente se tornaba tan vulnerable que no sabías qué hacer. Incluso el médico, mientras se vestía, tú tenías que estar ahí y tenías que tener todos esos conocimientos para poder sacar adelante o al menos hacer algo por el trabajo en equipo. Es algo que nunca debe de faltar en estas áreas. Pues el miedo a la enfermedad que no sabíamos con qué nos estábamos enfrentando, miedo al contagio también, tanto por nosotros como por las familias que tenemos en casa, y tener que cuidarnos más para la protección de nuestras familias. La primera impresión que tuve, creo que como todos, fue miedo. Al principio, cuando fui seleccionada para entrar con pacientes COVID, sinceramente me estaba muriendo de miedo. Conforme fuimos trabajando con ellos, el miedo era latente, pero sí a cierto grado fue disminuyendo. Fuimos agarrando confianza todos porque creo que empezamos a trabajar en equipo, empezamos a acoplarnos al equipo de trabajo, al equipo de protección, lo aprendimos a manejar. Yo fui la primera enfermera que recibió al primer paciente COVID en área de hospitalización. Pues mi sentir al inicio fue de incertidumbre al saber cómo se manifestaría la enfermedad, cómo llegarían los pacientes aquí a hospitalización. Después pues miedo porque al saber que yo también podría contagiarme en algún momento, y ya al ver el transcurso de el ingresar del paciente, ya después fue tristeza el ver cómo rápidamente se propagó la enfermedad y llegaron pues muchos pacientes en estado muy grave. Y mi experiencia, mi sentir fue al principio el miedo, ¿no? La incertidumbre de qué es lo que vas a tratar, qué pacientes te vas a enfrentar, cuáles son los cuidados que le vas a brindar y cómo vas a manejar un paciente con alguna enfermedad desconocida. La experiencia fue más emocional en cuanto a cómo se manejaba un paciente, fue psicológico también por la forma de cómo se despedían o la forma de cómo interactuábamos directamente con el paciente hacia sus cuidados, hacia su forma de sentir emocionalmente, físicamente, y ver cómo se iban deteriorando. Eso sí iba afectando a lo mejor emocionalmente mi sentir, mi forma de ser, y ser mejor precavida en cuanto a las actividades que se realizaban dentro de las áreas. Pues mi sentir al atender al paciente COVID fue ver que los pacientes ingresaban y pues en malas condiciones y también tuve miedo
porque tenía miedo a lo desconocido, a un nuevo virus, a una nueva pandemia, y pues miedo al contagio de las familias, pues, a los familiares. Más que nada el miedo, el temor a esta nueva enfermedad a la que nos enfrentamos y el estar vulnerable a adquirir la enfermedad y al mismo tiempo pues transmitirla a mis familiares. Al principio fue de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucho temor por entrar a atender pacientes COVID. Era muy duro pensar que podía llevar la enfermedad a casa, pero también con el compromiso de que profesionalmente tenía que atender a esos pacientes que lo necesitaban. Ver el dolor de las personas y ver todos los síntomas que ellos tenían fue una manera de sacar todos los conocimientos que tenían, pero también la empatía hacia ellos, porque había tanto dolor en los pacientes que la empatía era muy importante para ellos, para sacarlos adelante, que ellos sintieran que había alguien que los escuchaba o sentirse confiados, más seguros para sacar adelante esa enfermedad.